Los párpados y sus enfermedades. Porque sí, los párpados también son víctima de distintos tipos de afecciones y son las que vamos a conocer el día de hoy. Vamos a hablar acerca de las tosis, la pseudotosis, del coloboma, de la dermatoacalasia y del blefaroespasmo. La tosis palpebral. La tosis palpebral es la caída de uno u ambos párpados superiores. Se puede presentar de forma unilateral o bilateral. De acuerdo a la etiología de la tosis es como le vamos a nombrar, teniendo así una tosis miogénica, una tosis mecánica, una tosis aponeurótica y una tosis neurogénica. La tosis miogénica en su patogenia se caracteriza por una sustitución del tejido muscular durante el periodo de embriogénesis. En la embriogénesis, cuando se forman las fibras musculares, estas no se forman adecuadamente y se sustituye el tejido muscular por tejido generalmente fibrótico, lo que hace que el párpado no se eleve correctamente y por lo tanto tenga una apariencia de caída. Los músculos que se afectan en este caso son el músculo elevador del párpado y el recto superior. Esto es más frecuente detectarlo durante la infancia por obvias razones. ¿Cómo se vería una tosis miogénica? Más o menos así. Observen en esta imagen, del lado izquierdo se ve la apertura ocular completamente normal, sin alteraciones, pero en el párpado superior derecho, es decir, del otro lado, observamos cómo existe una caída del párpado superior, haciéndose un poco evidente si prestamos tantita atención. Esto sería una tosis miogénica en el párpado superior derecho. La tosis sinquinética. Esta tiene una patogenia, bueno, una fisiopatología bastante particular, y es que existe una conexión nerviosa anómala entre los músculos de la masticación y el elevador del párpado. Fíjense qué curiosa conexión, vamos a decirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque lo que se suscita es un fenómeno mandíbulo palpebral donde los músculos pterigoideos que están involucrados en la masticación tienen de cierta forma una conexión nerviosa con el elevador del párpado, haciendo que cuando se utilizan los músculos de la masticación, el elevador del párpado haga un reflejo anómalo. El fenómeno de Marcus-Ghosn es uno de los componentes del síndrome de Marcus-Ghosn y en este fenómeno podemos encontrar tosis palpebral también. La tosis neurogénica, el nombre te lo dice, esto es de origen nervioso y más que nada puede ser una parálisis del tercer par, que es el oculomotor, y puede tener un origen traumático, metabólico o bien por un tumor. Las características clínicas es la función abolida de los músculos involucrados en la elevación del párpado y también podemos observar un borramiento del surco palpebral. Es importante recalcar que puede ocurrir midriasis en caso de parálisis completa del tercer par. Esto haciendo alusión a las funciones reflejas del tercer par, que también son parte de sus funciones sensitivas, por supuesto. Ahí tienen ustedes una tosis de origen neurogénico. Lo podemos observar en el lado derecho. Véanlo ahí. Aparte va acompañada de parálisis del tercer par, porque aquí hay una parálisis del tercer par haciendo que la función del recto medial no se esté llevando a cabo de forma correcta. El síndrome de Horner. El síndrome de Horner es una lesión del tronco simpático. Esta lesión puede ser secundaria a distintos mecanismos de trauma, una puñalada, un balazo o lo que tú gustes y mandes. Las características clínicas son bastante distinguibles. Se distingue el síndrome de Horner por una tosis, una miosis y una anhidrosis. Es decir, anhidrosis se refiere a que no hay producción de sudor. Miosis al reflejo pupilar, que consiste en hacer pequeña la pupila, es decir, en contraer la pupila. Y la tosis, pues a la caída del párpado. Cuando tú observas estas características de un solo lado, puedes pensar automáticamente en un síndrome de Horner. Las características de la tosis es que no es una tosis tan pronunciada como la tosis de origen neurogénico, por ejemplo, pero sí existe hipofuncionalidad del músculo de Müller. Un ejemplo de un síndrome de Horner en el lado izquierdo sería este. Véanlo. En comparación al lado derecho, sí que es cierto que existe una caída del párpado, pero no es una caída tan pronunciada
como para que de inicio te llame mucho la atención, sino que más bien cuando prestas atención a los detalles es cuando detectas esta tosis. La tosis aponeurótica. Esto se refiere a una desinserción de la aponeurosis del músculo elevador. Puede ser por edad avanzada, o puede ser posquirúrgica. En sus características particulares, pues es que se trata de la tosis más común. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es algo que nos llega a todos y cada uno de nosotros, y en algún momento pudiéramos tener una desinserción de la aponeurosis del elevador. El tratamiento, si es que se considera, es una reinserción de esta aponeurosis. Esa sería una tosis aponeurótica en el lado izquierdo. La pseudotosis. Los párpados se ven caídos, pero no es por un origen, por una causa verdadera, como por ejemplo la tosis miogénica, la tosis neurogénica, el síndrome de Horner, sino que más bien da una falsa apariencia de caída de párpado sin que exista una afectación palpebral real. El ejemplo más clásico es el trabajador que lleva muchas horas trabajando, valga la redundancia, está cansado, está estresado, no ha dormido nada y sus ojos tienen una apariencia de cansados, los ojos cansados que le llaman, y pues sus párpados están notablemente caídos, como en la imagen que vemos por aquí. Ya hablamos de la tosis, es decir, de los párpados caídos. Los párpados también pueden tener otro tipo de afecciones como el coloboma. El coloboma es de origen congénito, por lo tanto, ahí la epidemiología queda confinada nada más a ese sector. La ausencia congénita se refiere el coloboma a la ausencia congénita de tejido en el borde palpebral, y su corrección debe ser quirúrgica. Es importante corregirla porque si hay una ausencia de borde palpebral, pues esto puede predisponer a muchas complicaciones en el futuro. Véanlo ahí. Ese sería un coloboma. La dermatoacalasia, también muy común con la edad, porque es un exceso de piel abolsado, se utiliza este término, en los párpados superiores. Sobre todo, es una característica muy frecuente de ver en los adultos mayores. Véanlo, sería el párpado superior, el exceso de piel que ya pierde elasticidad, pierde, digamos, esa fuerza para sostenerse, si pudiera decir de alguna manera. Obviamente, con un fondo fisiopatológico, bueno, más bien antes que fisiopatológico, fisiológico normal de la edad, donde la matriz extracelular ya no produce tanta colágena, tantos fibroblastos y demás, y por lo tanto, pues el tejido tiende a caerse y a acomodarse como en un aspecto de bolsa, que es exceso de piel abolsado. El blefaroespasmo se define como la opresión y espasmos involuntarios de los párpados. Esto lo podemos observar. Yo tengo amigos que, por ejemplo, tienen blefaroespasmo. También podemos verlo en estrés. En estrés sería más bien un pseudo blefaroespasmo, porque es cuando es el típico ejemplo donde estás muy estresado y te empieza como a bailar el párpado, ¿no? Sería por ahí un ejemplo de otra cosa, de otro tipo de blefaroespasmo. Pero bueno, el blefaroespasmo verdadero es cuando existe opresión y espasmos involuntarios de los párpados. Hasta aquí el tema de hoy. Es un tema un poco que se sale como de los temas habituales del canal, porque es un tema de oftalmo, y dentro del maravilloso mundo de la oftalmología, pues hablamos hoy de los párpados. Si veo que este video recibe mucho apoyo, pues consideraré hacer más videos acerca de oftalmología. Hasta luego y muchas gracias si llegaste hasta aquí.